Hola, muy buenos días. Hoy es 17 de abril del 2024. Estoy aquí con Foco Noticias, escuchando para dar inicio al juicio a continuación del caso de John Paulos por el feminicidio de Valentina. Voy a referirme en algunos casos a unos temas muy puntuales, porque pues antes de que se inicie, debido a que pues creo que no han trasladado de la cárcel al acusado, pero bueno, escuchando aquí pues una noticia trágica sobre para parecer un suicidio fiscal por situación de estrés. Terrible. Ese es el nivel de trabajo elevado que mantienen los funcionarios. Lamentable eso. Bueno, estaba escuchando a Johnny, el abogado penalista, y al doctor Santiago también. Acá Florencio mostró una confesión del extraproceso pues de John Paulos, el gringo. Y estaba escuchando al doctor Johnny, en relación con la actuación post-mortem de ese señor, como fue pues el de meter en una maleta el cuerpo de Valentina y botarla, y además huir del país. Elementos muy importantes para la estructura jurídica del delito del feminicidio, violencia de género. Él hizo una confesión allí en esa entrevista de que no consumía drogas, y que cuando ya conoció a Valentina fue que entonces consumió el día previo a la noche, a los hechos, y que pues ahora sale a decir que él no se dio cuenta cómo ni en qué circunstancia murió la joven Valentina. Hechos esos que pues para mí, desde mi punto de vista, no califican como un homicidio culposo, que es la teoría del caso que ha planteado la defensa de confianza. Le doy la razón al doctor Johnny, porque efectivamente esos elementos hay que tenerlos presentes. Cosa diferente hubiera sido que él esa noche hubiera dado conocimiento a las autoridades inmediatamente de la muerte de Valentina. Podría haberse planteado de pronto un delito imprudente, pero esos hechos que posteriores o post-mortem confirman de que realmente es un feminicidio. En este caso y en este momento tan difícil, usted lo ha dicho, el problema de la salud mental es una realidad, Lorenzo. No, es que eso sí es verdad, el estrés con que andan los fiscales y la justicia, los jueces también. Terrible. Solidaridad con la fiscalía y con la familia del fiscal que acaba de fallecer por al parecer suicidio, según lo que informan acá, pues al arrojarse desde las alturas de un edificio. Miren ustedes entonces el problema de salud mental en que están los fiscales. Eso es un llamado de atención para ahora la fiscal nueva. En lo que es la adecuación de conductas, en lo que son posteriormente demandas en contra del Estado, sino temas como este que, aunque lo digo, no conocemos el motivo real, lo cierto es que es mucho más grave, porque estamos hablando de la vida de un ser humano que, bueno, genera un dolor colateral a toda su familia, amigos, a todo su equipo de trabajo, y pues no tenemos nada más que decir que mucha fortaleza para todos ellos. Sí, infortunadamente pues acaba de ocurrir esto en la ciudad de Girardot. Vamos a ampliar esta noticia en www.foconoticias.com. Ya nos están llegando también fotografías y más información desde la ciudad. En este momento es el alegato de cierre, ya la conclusión del caso, después de que han ingresado todos los elementos materiales de prueba al juicio oral.
Entonces ahora vienen los alegatos y pues el anuncio, el sentido del fallo por parte del juez. Como en el caso de Johnny Rodolfo Leal, pues después habrá otra audiencia donde ya se haga la lectura de la sentencia como tal, según lo que anuncie el juez. Contra esa decisión ahora no cabe ningún recurso. Eso anunciar el sentido del fallo, pero cuando ya se dicte la sentencia en sí, la providencia, pues sí. Y es que hay un tema aquí también que es importante dilucidarlo, porque resulta de que vi en las redes sociales que el abogado presentó una tutela por violación al debido proceso y el derecho a la defensa. Al parecer, según lo que tengo entendido, es que había solicitado que se escuchara a un testigo, o por lo menos que en la preparatoria se la admitió como prueba de referencia por una de las circunstancias de eventos similares del artículo 438, es decir, para que en el juicio oral entrara como testimonio de referencia. Ese testigo no pudo ir al juicio oral porque tenía constancia de migración, de que se había ido del todo del país y no se había localizado nuevamente. Entonces llegó el 3 de marzo, creo que fue el juicio, la continuación, y el juez se lo rechazó mediante una orden, es decir, contra la cual no cae ningún recurso. Él interpuso entonces la queja a efectos de que se le dé pues la oportunidad de presentar la reposición y la apelación. Pues eso está en manos del tribunal, tengo entendido, y de eso creo que hicieron referencia al inicio aquí de este canal de Florencio por el caso pues de John Paulus. Entonces hay una vaina que está en stand-by, que pues a ver porque él está pidiendo la nulidad, que se rehaga el proceso desde esa fecha para que se escuche o se permita como prueba de referencia, ¿no? La declaración que rindió ese testigo que no puede comparecer al juicio oral. Entonces, si se la decretaron en la preparatoria, la pregunta es por qué razón entonces no se dejó por el juez que entrase el 3 de marzo de este año. Mi estimada Claudia, con el doctor Carlos Vela, para preguntarle qué información tiene él de lo que está pasando con la llegada de John Paulos al complejo judicial de Palo Quemado. Estamos en directo en Focus Noticias, y como siempre, estas audiencias, a pesar de estar programadas con semanas de anticipación, siempre tienen algún inconveniente. Doctor Carlos Vela, el equipo de la defensa de John Paulos, ¿qué es lo que está pasando? Buen día, bienvenido a Focus Noticias. Muy amable, muchas gracias, doctor Florencio, por responder a usted, doctor Santiago, doctor Johnny, a toda su audiencia. Estamos esperando pues, que se haga el traslado de la picota a Palo Quemado del señor Paulos. Creo que el cambio de fecha de la audiencia que se ha programado inicialmente para el 30 de este mes y que se pasó para el día de hoy no fue, al parecer, informado oportunamente al IMPEC. Eso es lo que se está tratando de solucionar hoy. ¿Y qué es lo que pasa? Porque esto estaba programado con tiempo. Ustedes, al doctor Freddy, ustedes los notificaron desde hace varios días la realización y el adelanto de esta audiencia. ¿Qué pasó con el IMPEC? Efectivamente, se notificó a doctor Freddy hace más o menos una semana respecto del cambio de la fecha. Entonces, atendiendo pues la importancia del caso, se tuvo que reprogramar otras audiencias que ya se habían ocupado para estas fechas de hoy y mañana. Sin embargo, la responsabilidad de informar y tramitar el traslado de procesado es por cuenta de la judicatura. Nosotros no podemos intervenir en eso. Doctor Carlos Vela, ustedes, digamos, exigirían, pedirían que no se haga esta diligencia del final del juicio de los alegatos de conclusión sin que John Paulos esté ahí
en el estrado, esté ahí en la sala de audiencias de Palo Quemado? No, eso es un derecho que tiene el procesado. Únicamente si él renuncia. Manifiesta su intención de no ir, o si su actitud fue renuente de alguna manera, que de hecho se viera que él no tiene la intención de ir, se podría llevar a cabo la audiencia sin visar la nulidad. Estar presente. En este caso, en ningún momento él ha renunciado a su derecho de estar presente en su propia audiencia, y es obligación de la judicatura hacerlo llegar, teniendo en cuenta que él está privado de la libertad. Diferente fuera si estuviese en libertad. Si estuviese en libertad, claro, y sabe y está notificado la audiencia, parece se puede llevar a la audiencia. Ahí no hay problema, sí, señor. Sin ningún inconveniente. En este caso no. En este caso detenido. Tiene hacer comparecer. Tiene al derecho. señor procesado. ¿Qué información tienen ustedes, doctor Vela, si han podido de pronto confirmar? ¿Él salió ya de la cárcel La Picota, de la cárcel de máxima seguridad de La Picota, o no ha salido todavía? No, esa información no la tenemos. No hemos podido comunicarnos con el INPEC. No tenemos la información que usted ha dado a través de su canal. Doctor, respecto a la tutela, ¿no ha salido el fallo, la decisión de la tutela en el Tribunal Superior de Bogotá? ¿Cuándo la presentaron? ¿Cuándo se vencen los términos? No, el vencimiento de términos realmente no está próximo. La tutela todavía no ha salido tampoco, con lo que se busca con la tutela es que se corrija ese hierro tan garrafal que ha cometido el señor juez en la audiencia pasada, donde el señor juez está decidiendo una queja. No sabemos, el mismo nombre lo dice ese recurso de queja. La queja es una queja que se presenta ante un superior jerárquico respecto de una actuación que está llevando a cabo el juez de primera instancia. La queja no la puede resolver el mismo juez ante quien se propone. De quien se está quejando, claro, de la parte del procesal que en este momento, como es la defensa, presentó la queja. Esa queja tenía que ser resuelta por al tribunal, no por el señor juez de primera instancia. Claro. Entonces, eso es un error enorme y que se tiene que corregir. Espero que la tutela, la decisión del juez constitucional así lo reconozca y por el bien de la... es que como que el juez resolvió la queja. No, se pueda subsanar. Él mismo corrigiendo su error, ¿no? Doctor Santiago, doctor... Por eso la tutela. Por violación a un derecho fundamental, debido proceso. Escucha el doctor Carlos Vela si tiene alguna pregunta, si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario para el doctor Carlos Vela, quien hace parte del equipo de la defensa de John Paulus. Pues sí, la verdad a mí me gustaría, para el conocimiento de todos los internautas que nos acompañan el día de hoy, ¿cómo fueron esos diálogos para llegar a la decisión de que John Paulus declarara? Pues eso es un acto que uno como abogado penalista rara vez haciende y pues que se ve eso un hecho sumamente extraño. Claro. Exactamente, doctor. Yo coincido con usted, doctor Santiago. Normalmente los abogados penalistas no dejan que el acusado declare. Declare en su propio juicio. Claro. Eso es contraproducente. En este caso, el señor... Pero puede ser una estrategia, vamos a ver qué dice el doctor Vela. De actuar allí en su propio juicio, teniendo en cuenta que en el curso del proceso se han negado la mayoría de las pruebas que presentó la defensa. Y entonces no hay una opción diferente a que él mismo tomara una vocería respecto de su punto de vista, lo que queríamos probar a través de algunas pruebas que fueron negadas. No había otra opción sino que él se presentara en su propio juicio como testigo. Como le comento, nosotros como abogados le aconsejamos que no se presentara porque es un riesgo enorme, pero después de escuchar la versión que él da como testigo en su propio juicio,
nos damos cuenta que fue una decisión acertada, teniendo en cuenta que uno muestra con claridad, incoherencia, lo que pasó, lo que nadie sabía, lo que pasó respecto a la muerte de Valentina. Y con eso, por lo menos se puede establecer efectivamente las carencias de la gobernanza no es tal vez porque el fiscal hubiese actuado de una forma negligente, sencillamente no existen pruebas que puedan sustentar un feminicidio. Allí lo que hubo fue un homicidio culposo, un accidente sin grado. Doctor, sí, es que ya tenemos señal del complejo Vicente Palomar, ¿ya la tenemos? Homicidio culposo es el alegato. En el alegato inicial yo escuché al abogado defensor que eso dijo, que eso era un homicidio culposo, y así se ha sostenido, sostenido a lo largo del juicio. Y seguro el alegato de conclusión va a ser apoyar entonces que eso fue un homicidio culposo. Pero yo creo que la cosa no es tan fácil. Bueno, sin embargo, para eso estamos los abogados defensores, y uno tiene que plantear una estrategia, y pues como el juez, el que puede lo más puede lo menos. O sea, de un delito de feminicidio podría concluirse uno culposo, eso es totalmente y jurídicamente posible. De un delito como feminicidio, que lo considere imprudente, una imprudencia, bueno, ahí puede ser, nada extraño es. Este señor, pese a que se hicieron todas las gestiones para dar con su paradero, no se sabe dónde está. Es por eso que en la audiencia pasada pidió que se escuchara los requisitos que 438, sí. Penal, se le solicita al juez que incorpore como prueba de referencia el testimonio de Santiago Luna. La incorporación de ese testimonio de referencia no le hace caso, no le hace daño al proceso, ni le hace daño a ninguna de las partes. Eso enriquece el debate y enriquece, digamos... y si se lo han admitido en la preparatoria, ¿por qué razón el juez la para tomar su decisión, no solamente el juez, sino también las partes para presentar sus alegatos? No le hacían mal al proceso. Claro. Si hubiese decretado ese testimonio entrado como testigo de referencia. Sin embargo, el señor juez opta por negar la prueba, siguiendo su misma tendencia de negar los medios probatorios en favor del procesado, opta por negar que ingrese ese testimonio de Santiago Luna como prueba de referencia, y esa decisión la toma advirtiendo que es un rechazo de plana, ¿sí? Que al decir eso, lo que quiere el señor juez, o lo que quiere hacer ver es que ese rechazo de plano de esa prueba que se solicitó no admite recursos. Dice es un dictador el juez. Ni apelación. Luego, como admite recursos, ¿cómo así? Interpuso el recurso de queja. Claro. Porque interpuso el recurso de queja para pedirle al tribunal que le diga al señor juez que por favor hay recursos. Tramitar el recurso de apelación, claro, para que sea el tribunal quien decida incorpora o no incorpora el testimonio de referencia. Claro. Sin embargo, como ya le dije hace un momento, el señor juez ni siquiera le quiere dar trámite al recurso de queja, sino que él mismo lo decide. Absolutamente arbitrario, dictador. Son jueces que se paran se ha presentado respecto de la no dio garantías. Es una nulidad. Así como lo dice el abogado. Así es. Jueces que son autoritarios. Escucha el doctor Carlos Vela si tiene también algún interrogante para el doctor Carlos Vela, quien ha estado desde hace un tiempo ahí atendiendo también la defensa de John Paulos, apoyando también el trabajo del doctor Freddy Espínola, doctor Johnny. Florencio, muchas gracias. Doctor Carlos Vela, un saludo especial para usted. Y la pregunta es la siguiente: frente al marco que vamos a encontrar ahora en tan solo unos minutos a través de Fox Noticias, esta audiencia judicial y los alegatos de conclusión que van a presentar las partes, doctor Vela,
el señor John Paulos, su defendido, les ha manifestado la intención de presentar en el marco de la defensa material alegatos de conclusión. El señor Pons me manifestó su intención de intervenir, sin embargo se le aconsejó que no lo hiciera y creo que no lo va a hacer. Claro, el abogado es el que debe hablar en los términos jurídicos. No va él mismo a presentar. No está bien que el acusado haga alegatos de O conclusión. sea, defenderse ya lo hizo en la parte del interrogatorio. Podría hacerlo, pero no es prudente, no es conveniente. Y está bien el consejo de los abogados. Que tampoco era viable, que no era de pronto factible o por lo menos positivo para la defensa. Bueno, lo que pasa es que cuando yo le pregunto qué es lo que él quiere decir allí en el ejercicio de su derecho de defensa material, donde él directamente puede intervenir independientemente de que intervenga su abogado, entonces él quiere resaltar algunas, digamos, irregularidades que existieron inclusive desde el momento de su captura, unas irregularidades que existieron desde lo que tiene que ver con la traducción. Sí, cosas que ya se han traído, ya se han debatido en este juicio, cosas que ya no se pueden debatir en este juicio por el momento procesal, donde hay otros escenarios donde se podrían llevar esos argumentos. Entonces, en ese caso, le aconsejé que no era, digamos, conveniente que trajera a modo de alegatos el ejercicio de defensa material es un argumento, sino que dejara depositada esa responsabilidad únicamente en el doctor Frey, que se espera que los presente hoy. Bueno, aquí están en el chat algunos discutiendo sobre cómo está John Paulos en la cárcel. Nosotros estuvimos allá en el pabellón de máxima seguridad, en el pabellón de extraditables, en la cárcel Picota, cuando lo fuimos a entrevistar. Realmente pues está bajo unas estrictas medidas de seguridad, está en el pabellón donde están los extraditables, todas las personas por narcotráfico, por otros delitos que están detenidas y van a ser llevadas a Estados Unidos, a España, a Italia, a otros países. Él está en ese pabellón, sigue en ese pabellón, doctor Carlos, y sigue en esas medidas estrictas de seguridad que vimos el día que estuvimos en la Picota entrevistándolo. Sí, señor, sigue allá mismo. No ha habido ningún cambio en los esquemas de seguridad de John Paulos en la cárcel Picota. No, señor, tiene esos mismos esquemas estrictos de seguridad. Doctor Vela, ¿qué futuro, le preguntaba yo a nuestros abogados invitados hoy, qué futuro le ven ustedes a la tutela? Yo estimo que el juez constitucional va por el bien de la administración de justicia y del derecho mismo, va a corregir ese hierro, dejar abierta esa puerta donde un juez de primera instancia resuelva una queja sería desastroso para el derecho. Doctor Santiago, ¿algún otro interrogante para el doctor Carlos Vela? Pues hay un tema que de pronto puede transgredir la reserva propia de su estrategia, pero si nos la puede contar, que nos la cuente. ¿Avisora alguna nulidad del proceso para lo que viene dentro de las siguientes audiencias? Por supuesto, doctor Santiago, este proceso está minado de irregularidades que vician la validez del mismo. Sin embargo, con base en lo que se ha, pese a esas irregularidades y con base en lo que se ha surtido en la audiencia de juicio oral, creemos que la Fiscalía no cumplió con su promesa de probar ese elemento subjetivo del feminicidio. Luego es muy interesante lo que puede suceder, pese a las irregularidades. Yo creo que no va a ser condenado por feminicidio. Yo pensaría que el juez, y va a fallar en derecho, está debatiéndose entre un homicidio simple o un homicidio culposo. Vamos a ver qué pasa.
En el evento que no ofrece así, igual tenemos la oportunidad de alegar las nulidades que se pueden presentar, que se pueden solicitar, lo podemos hacer en segunda instancia e incluso en casación. Oiga, doctor Carlos, me están comunicando de Pablo Quemado, que al parecer tuvo problemas de salud. John Paulos, ¿usted tiene alguna forma de confirmar esa información? Me parece que tuvo algo de una especie de desmayo, una bajada de presión, algo así pudo haber ocurrido. Se va a aplazar eso. Y por eso es la demora. No tengo yo esa información, apenas lo que acabo de escuchar de usted, doctor. Eso es lo que me cuentan, eso es lo que me están contando, estamos ahí preguntando, porque el juez todavía no ha dicho nada, están todos allá, están los abogados, el traductor, pero el juez no ha informado nada oficialmente. Pero una fuente está muy interesante el caso en el alegato de conclusión. En esa fase ya no es el debate público, sino en la fase del alegato de conclusión. Porque para mí es interesante la posición de la defensa de confianza. No solamente por lo de la nulidad, por violación de derechos fundamentales, sino por consideraría que si el juez anuncia un sentido del fallo degradando la conducta a un delito imprudente, o sea, homicidio culposo, hasta ahí ya los abogados se darían bien servidos, y cualquier nulidad que se piense impetrar, pues yo creo que ya desistirían de eso. Claro, porque logran su objetivo. Degradar eso de feminicidio a un culposo ya es mucho cuento. Hasta un homicidio simple, como está diciendo allí, ¿no? Yo no sé por qué no manejaron el tema del homicidio preterintencional. Porque en Colombia es el homicidio doloso, preterintencional y culposo, y son tres cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa es el homicidio doloso, intencional, siendo conciencia y voluntad dirigida a cometer un hecho. Otra cosa es el homicidio preterintencional, cuando baja más allá de la intención. Quiero lesionar, pero resulta de que lo maté. El homicidio culposo por violación al deber objetivo de cuidado. Son tres cosas que son muy interesantes en esa dinámica que tiene el abogado, el doctor, a cargo de este caso. Obviamente que yo también entiendo lo que ha dicho el doctor Johnny, claro, por la cuestión de los actos post-mortem, pero bueno, podría decir alguien que esa situación, ¿en qué medida podría decirse pues que califica dentro de los ingredientes subjetivos del feminicidio? Porque esa es la estructura, ¿no? El delito de feminicidio creado pues por la ley Rosa Elvira Celis, recordemos, yo creo que 2015, por el caso en Bogotá, la muerte de esta señora a manos de un sujeto que está condenado en estos momentos, creo que a 50 y pico de años, en la trama Cuba. Y allí entonces surge en el ámbito jurídico pues el tema ahora del feminicidio, algo que es una herramienta que tienen los fiscales, muchas veces la proponen por el tema pues de ser mujer, por violencia de género, matar porque es mujer. Entonces, todo eso pues tendrá que evaluarlo el juez ahora que tome o anuncie el sentido del fallo. Se sigan presentando, que se tomen los correctivos adecuados y que se atienda de manera oportuna a esas personas que muchas veces por ya sea temas personales, sentimentales o también laborales, pues yo creería que si el señor está enfermo, como dice Florencia, no va a venir a la audiencia y por ende entonces va a pedir un aplazamiento. Acaba de ocurrir en la ciudad de Girardot.
Doctor Carlos, después de la entrevista que le hicimos aquí en Poco Noticias a John Paulos, y que le preguntábamos en esa entrevista si él era consciente de que podría pasar 40, 50 años preso en Colombia en el caso de que sea condenado. ¿Cómo, ya que se está acercando el final del juicio y donde el juez anunció ya el sentido del fallo, qué les ha dicho respecto a eso, a una eventualidad de ser condenado a una pena muy alta? Las propagandas. Para nadie es fácil afrontar un juicio en su contra, y mucho menos frente a la posibilidad de ser condenado a 500 o a 600 meses de prisión. Eso es supremamente difícil. Él es consciente de esa posibilidad, y por supuesto, como cualquier persona sufre eso en carne propia, pero ese padecimiento lo obliga con una esperanza de que hemos alimentado nosotros con muy buena intención. Realmente, sea en primera, en segunda instancia o incluso en casación, podríamos demostrar que efectivamente nunca existió una intención de matar, mucho menos una premeditación, como lo dice la Fiscalía. Eso es lo que le hemos dicho como para menguar un poco, digamos, esa angustia que nos le transmite cuando hablamos con él. Sí, válido, valioso lo que dice eso realmente el abogado defensor. Debe ser para él, digamos, porque nos lo dijo en la entrevista, pues es bien preocupante. Bueno, también nos contó John Paulos, inclusive eso fue ya fuera de cámaras, nos contó que estaba escribiendo un libro. Ya inclusive unos colegas periodistas también en la Feria del Libro anunciaron también el lanzamiento de un libro del caso de John Paulos, pero él me contó en esa entrevista que estaba escribiendo un libro. ¿Cómo va con eso? ¿Qué sabe usted de eso? ¿Cómo va adelantado? Cuando me contó llevaba aproximadamente 80, 100 páginas. Bueno, tengo entendido que va bastante adelantado, inclusive tiene también algunos propósitos en medio de lo que él piensa a futuro, que él quiere ser, digamos, una especie de conferencista, o quiere dictar charlas en la medida en que sea posible para advertir respecto del consumo de drogas, especialmente a personas que nunca habían consumido, o advertir respecto de algunas consecuencias que reflejan o que él ha tenido en su propia vida. Básicamente, él es consciente que no es el único caso que con el uso de las drogas, no solamente del TUSI o de Exensin, sino que con el uso de las drogas en general no es el único caso donde las personas que consumen se ven inmersas en ese tipo de tragedias. Entonces, él está enfocado, inclusive quiere escribir respecto de eso y dar algunas advertencias o conferencias preventivas para las personas que puedan interesarse en esa historia de vida, pese a la tragedia, que es muy lamentable. De allí pueden inclusive surgir algunos aspectos positivos. ¿Quién visita a John Paulos además de ustedes, además de la traductora, además del doctor Freddy, además de usted que lo visita constantemente? ¿Qué más visitas recibe John Paulos? En alguna ocasión pude darme cuenta que estaba personal de la embajada haciendo una conexión remota con sus padres. Los padres de John Paulos son ya personas de edad, ¿no? De avanzada edad, los padres. Ellos saben absolutamente todo lo que está pasando. ¿Ven las audiencias por Poco Noticias o ustedes tienen conexión con ellos?
Yo directamente no. Tiene conexión el doctor Freddy con ellos, tiene comunicación con ellos, pero yo no. ¿Saben exactamente cómo es la situación, la grave situación judicial de él aquí en Colombia, los padres de John Paulos? Sí, no sé la situación tan grave, tan delicada que está padeciendo aquí su hijo. ¿Son unas personas, como hablamos en Colombia, de qué clase social, los padres y la familia de John Paulos? No tengo ese conocimiento. ¿Pero son adineradas o son personas comunes y corrientes de clase media, normal, trabajadora? Según lo que ha comentado el mismo Paulos, son unas personas de clase normal en Estados Unidos que trabajan y que tienen una vida sencilla, normal. Doctor Santiago, doctor Johnny, ¿alguna pregunta para el doctor Carlos Vela, aprovechando aquí que lo tenemos en directo en Focus Noticias, uno de los abogados del equipo de defensa de John Paulos? Doctor Santiago. No, pues se está poniendo mucho cuidado con respecto al tema de la situación personal y familiar del señor procesado. ¿Él ha tenido contacto con sus hijos? ¿Sabe usted algo sobre su entorno familiar más cercano? Porque nos comentó sobre sus padres, pero no nos ha comentado sobre su descendencia. Lo que sé es lo que él manifestó en la entrevista que rindió ante el doctor Florencio. Y recuerdo que él dijo respecto de sus hijos que a causa del divorcio con su esposa, una de las medidas que tomó ella fue no permitirle hablar con sus hijos, no por este caso, esta tragedia que está viviendo ahorita, sino desde mucho antes, que no tiene contacto con sus hijos. Eso es lo que manifestó por lo que yo entendí en la entrevista, pero más allá de eso no sé. Sí, eso es cierto. Él nos comentó eso en la entrevista, que a raíz de eso la ex esposa, los problemas que tuvieron del divorcio y todo eso, pues no les permitía el contacto con sus hijos, que son pequeños. Tienen 3 hijos. Uno era muy pequeño, muy pequeñito cuando él fue capturado el año pasado aquí en Bogotá, y que claro, pues ya venían con problemas de pareja, con problemas del divorcio, y pues luego de este problema en Colombia tan grave, pues no ha tenido mucho contacto con ellos, porque pues depende también de la madre de los menores, que es la que los tiene con ella, que los tiene en custodia, y pues no. Pero ahora también el problema es, usted sabe, doctor Santiago, doctor Johnny, también el problema de comunicación en las cárceles, a pesar de que ellos tienen alguna posibilidad a veces de hacer llamadas, pero de pronto es bien complicado con todas las restricciones que hay ahora en las cárceles. Doctor Johnny, ¿alguna pregunta para el doctor Carlos Vela? Sí, Lorenzo, muchas gracias, doctor Carlos. El día de ayer, en una entrevista exclusiva con el doctor Freddy Espíndola, él nos comentaba que los alegatos de corrupción van a ser compuestos. Eso quiere decir que pues, va a llevar una petición principal en las subsidiarias, y que en los alegatos no van ustedes a plantear el tema de la nulidad, por lo que ustedes consideran que diferentes situaciones. Buena pregunta. De vulneración de garantías fundamentales, que eso haría en una sede de apelación. Doctor Carlos, claro. ¿podría Sí. No hablar de nulidades, claro. Eso queda por si el juez toma una decisión drástica y en contra. Pues se tenía planteado presentar desde la misma audiencia de juicio las nulidades, las irregularidades que como defensores en defensa creemos existen justamente para subsanar esas irregularidades y que tenga una mejor salud de ese proceso hacia adelante. Pues, sin embargo, en el momento que se planteó ante el señor juez décimo la solicitud, o se iba a plantear una solicitud de nulidad, el señor juez no permitió plantearla. Eso fue al inicio de la audiencia de juicio oral.
se iba a presentar a la nulidad y, digamos, en mi modo de ver, de una manera absolutamente arbitraria, el señor juez impide que la defensa presente unos argumentos de nulidad. Ni siquiera dejó plantear cuál era la nulidad que se iba a presentar o los argumentos para que ni siquiera la despache rechazándola de plano o que la decida. Entonces, que ni siquiera la dejó presentar. Visto que el señor juez no estaba interesado siquiera en escuchar cuáles son los argumentos de la defensa, hemos decidido efectivamente dejar las solicitudes de nulidad para la segunda instancia o para casación. En este caso, lo que se va a plantear ahorita es, por supuesto... Aunque las nulidades se proponen en la audiencia de acusación, ¿no? Si exista una sentencia de condena, tiene que haber digamos, una convicción más allá de toda duda, como sabemos, como nos lo advierte el Código de Procedimiento Penal o el Código Penal también, pero en este caso existe duda razonable, ¿no? En este caso consideramos existe duda razonable. Existe duda razonable y si existe la duda razonable, no puede haber una condena en lo que tiene que ver con el delito de feminicidio. Ajá. Yo no me refiero al otro delito de ocultamiento de bienes, que en eso sí no hay duda, pero respecto al delito de feminicidio sí existe una duda. Entonces, el doctor Freddy va a hacer énfasis en esa duda razonable y a solicitar al señor juez que aplique el indubio pro reo respecto del feminicidio. Ese es, digamos, el argumento principal que... Y en caso tal, pues que sea por homicidio culposo. Por supuesto que también habrán otros argumentos que... Eso sería lo subsidiario. Dejárselos a él para que en el curso de la audiencia los presente y miremos a ver qué es lo que se incida, de alguna manera logra incidir, porque en estos casos sabemos que muchas veces el juez ya llega con su decisión. ¿Cuánto tiempo, doctor Carlos, les anunció el juez que tendría el fiscal y tendrían ustedes la defensa? El tiempo para los alegatos. Sí, el tiempo creo que es consensuado. En la diligencia pasada se habló sobre el tiempo, pero no recuerdo ahorita. Creo que estaban hablando de 45 minutos, una hora. Bueno, es que eso es muy importante. Miren, en frente al alegato de conclusión tengan presente esto. Claro, va a haber una posición, como lo dijo el abogado, de principal y una subsidiaria. Lo principal es que el indubio pro reo frente al feminicidio. Pero si usted considera, señor juez, que hay elementos materiales de prueba que muestran pues un delito, pues el subsidio, o sea, subsidiariamente, podría decirse, como lo advirtieron los abogados en esa audiencia que yo estuve presente, y aquí lo tengo en el canal. En 1 minuto o 2 minutos dijo el abogado, aquí por cuestión de drogas, por consumo de alucinógenos, etcétera, el alcohol y toda la cosa, se llegó a un homicidio culposo, y eso es lo que voy a demostrar en juicio oral. De tal suerte que van a atacar es precisamente que la inferencia o no hay elementos materiales de juicio como lo advirtió el fiscal o propuso para demostrar un feminicidio, que hay una duda razonable, indubio pro reo, pero no, bueno, en duda razonable concretamente, esa es la expresión que manejó el abogado, duda razonable frente al feminicidio, pero de advertirse pues que hay un delito, el juez puede de lo más a lo menos, puede ir de lo más a lo menos, el que puede lo más puede lo menos, es decir, puede apartarse del planteamiento del fiscal, decir, no, aquí yo considero que no hay un feminicidio, aquí lo que hay fue un delito, pues como lo dijo él también, ¿no? Que está entre la posibilidad de hablar de homicidio simple o un homicidio culposo, entonces podría llegarse a esa conclusión de decir, bueno, está frente a un homicidio culposo, pero obviamente que eso está bien el análisis allí y me parece supremamente interesante ya desde el punto de vista jurídico
de este tema que hoy diría yo manejarlo con un título aquí en mi canal de decir alegato de cierre, el alegato de conclusión. Y hay que ser muy preciso porque pues, eso de lo que se entró, de los insumos y de los elementos materiales de prueba que entraron a juicio oral, con base en el artículo 379 de la ley 906 del principio de inmediación, pues entonces el juez tomará la decisión de lo que le entró al juicio oral. Por esa razón él está hablando de una nulidad porque se propone, porque pues el juez le rechazó de plano entrar a juicio un testimonio de referencia, ya que no pudo ir a juicio. Entonces eso pues también perjudica el debido proceso y el derecho a la defensa. Pegado en buena medida a la defensa. Ese material probatorio, ¿por qué era esencial? Hay que planteárselo también a la segunda instancia para que la segunda instancia tome los correctivos del caso. Doctor Johnny, usted que también es litigante, 1 hora, 45 minutos, suficiente para unos alegatos de conclusión, sobre todo para la defensa en este caso. Florencio, en este caso en particular, usted lo ha dicho, aunado también lo que ha dicho el doctor Caballero, ¿qué debe tener en cuenta el juez de conocimiento para establecer ese tiempo de duración de las intervenciones? Primero, Florencio, la naturaleza de la conducta por la cual están procesando al señor Pueblos y que es de la mujer grave, es de una alta entidad. Pero el caso de Johnny Rodolfo Leal también, la juez les dio, todas estas pruebas que se llevaron a creo que fue 45 máximo 1 hora. El volumen de ellas, y eso también genera. Y ese era bien complejo. Este de pronto ha sido menos enredado que el tema de Johnny Rodolfo Leal en materia de elementos materiales de prueba y introducción a juicio oral. Que obviamente la fiscalía va a tener una posición de pedir una condena diciendo o indicando, así va a arrancar hoy seguramente, diciendo que el ente acusador logró demostrar más allá de duda razonable que el señor John Paul es responsable penalmente por el femicidio de Tras Frascos. Y esa línea, Florencio, la va a seguir el apoderado de víctimas. Desconocemos cuál va a ser la posición del Ministerio Público, pero en este caso hipotético que se dio en el caso de Johnny Leal, si el Ministerio Público también sigue la línea de solicitar una condena al juez, tendríamos 3 contra 1, 3 intervenciones contra una sola. Y en un marco del principio de igualdad de armas, considero que seguramente, si lo considera también necesario el doctor Freddy Spin, el doctor Carlos Vela y su equipo de defensa, podrían solicitar que la intervención de la defensa fuera un poco más extensa frente a la intervención de los demás. ¿Esto para qué, Florencio? Para garantizar. Yo creería que no, los abogados van muy puntuales. Y en 45, 1 hora se puede. 1 hora y media o un poco más. ¿Para qué? Para no más de 1 hora. Yo digo 45 o 1 hora. Este caso no es tan complejo como fue el caso de Johnny Rodolfo Leal. Esto es la duda razonable que siempre debe ser a favor del procesado, de que no se demostró, más allá de esta duda, la responsabilidad de John Paul, pero también la situación de la posible configuración de una conducta punible diferente que contempla seguramente una sanción, una pena mucho más benévola para el procesado. En ese orden de ideas, considero que el tiempo resulta insuficiente y bueno, tendrá la posibilidad la defensa de, si lo considera necesario, pedirse amplíe un poco y el juez, por esa facultad como director de la audiencia, pues pondrá en ponderación esa situación y tomará la decisión que considere ajustada a derecho. Pues atención, doctores y seguidores de Foco Noticias, les tengo ya información de último minuto desde el Complejo Judicial de Palo Quemado. Nos acaban de confirmar, John Paulos ya llegó a Palo Quemado, acaba de llegar a Palo Quemado, pero está siendo atendido allí por auxiliares paramédicos del Complejo Judicial de Palo Quemado, porque sí, efectivamente, al parecer tuvo algún problema de salud. Sin embargo, el juez décimo de conocimiento de Bogotá no ha ordenado suspender por ahora la audiencia. La audiencia está en firme, se realizará en los próximos minutos. Ya llevamos 1 hora exacta de retraso porque estaba para las 8 de la mañana.
sí fue trasladado, no es problema del INPEC, el INPEC lo trasladó, ya está en paro quemado y pues presentó este problema de salud y está siendo atendido y el juez, están todos ahí en la sala de audiencias. Infortunadamente nosotros habíamos hecho una petición, para estar allí en la audiencia, incluso presentamos ante el Tribunal Superior de Bogotá, eso se lo quiero contar a nuestros seguidores porque a nosotros lo que nos gusta es estar en el lugar de la noticia y como estuvimos en las audiencias pasadas allá en la sala transmitiendo en directo, hoy no lo pudimos hacer porque como ustedes supieron la vez pasada, el juez décimo de conocimiento infortunadamente no nos permitió grabar y estar presente en la audiencia, interpusimos una tutela, pero también, infortunadamente también esta tutela no ha sido fallada por el Tribunal Superior de Bogotá y por esa razón no estamos allí, no podemos estar en esta audiencia por una negativa que creemos que está en contra de la Constitución colombiana y la ley. Obviamente estoy de acuerdo, Florencio. Que permite el ingreso y también de la sentencia de CEU 141. Los juicios son públicos. Que permite y ordena publicidad, el ingreso y la permanencia en estas audiencias y la participación como periodistas. También en estas audiencias, también la participación de los representantes de los medios de comunicación. Claro. Infortunadamente, pues no se ha fallado la tutela. Esperemos que sea favorable para que en las próximas audiencias podamos estar allí. Pero eso es lo que ha pasado, por esa razón no estamos allá, sino estaríamos de primera mano. Pero pues hemos tenido ese inconveniente que ya ha sido superado por casi la mayoría de jueces y magistrados del país que nos permiten el ingreso, pero infortunadamente en este caso el juez no quiso autorizar el ingreso, pero la idea era que este juez es como tenemos fuentes aquí se ve que es autoritario, informando minuto a minuto lo que está pasando y que como les acabo de el décimo penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá. Atendido el problema de salud que se le presenta, al parecer no es grave y seguramente podrá estar en la audiencia. Doctor Carlos Vela, ahí está la última información que nos llega del complejo judicial de Palo Quemado, aquí en Focus Noticias. Doctor Carlos Vela, abogado de John Paulos. Va para largo esto. Muchas gracias, como siempre, usted y su canal, su equipo de trabajo, prestando un gran servicio de información. Doctor Carlos, la salud de John Paulos, ¿cómo ha estado? Porque el día que lo vimos muy bien, inclusive ha bajado de peso, nos contó que estaba haciendo mucho ejercicio y también pues los problemas de estrés psicológico de estar encerrado en una cárcel, pues lo ha hecho bajar de varios kilos. ¿Ha tenido problemas? ¿Consume medicamentos? ¿Ingiere medicamentos para alguna dolencia? No, señor. Aunque yo tenga noticia, él está bien en su salud. Es un hombre joven, ¿tiene cuánto? ¿46 años, John Paulos? No, tiene menos, pero no le tanto. ¿36? No, 36. 36, sí, 36, por ejemplo. Relativamente, es muy joven. Sí, claro. Muy joven y pues eso también, claro, estos problemas, eso es normal. Según la entrevista se ve bien persona que está a gringo. punto de conocer un fallo en su caso, pues ojalá que se salgan las cosas bien para él. Vamos a ver, eso es, digamos, bien analicen bien las pruebas del juez de la causa, pero como está ese asunto, de acuerdo a lo que ya he visto en el proceder del juez, pues a Colombia, raros problemas no sería que se soporte y sostenga el feminicidio. Es una cosa bien complicada, digamos, en el problema judicial. Muy raro si se voltea y dice que eso es culposo. De origen estadounidense. Sería una vaina. Doctor, no creería. Vamos a ver, porque ya como que uno conoce las personalidades de esos jueces, fiscales y no va a suspender la audiencia, por lo menos no la ha suspendido hasta este momento,
y la mantiene. Es la presión más bien. Mire lo que le pasa a ese fiscal, hombre, y su familia, lamentable. Ya muerto, fallecido, ¿no? Se arrojó al vacío, suicidado. Wow, así sería el estrés que manejan, pues. La presión que tienen de arriba hacia abajo, en esa jerarquía. Cantidad de trabajo. Si el acusado insiste en que Y, quiere hombre, estar lamentable. presente en esta audiencia y por problemas de salud. Yo pasé por la misma situación, pasé durante mis 20 años cuando fui funcionario. Manejaba un estrés uno. Hoy en día, relajado, gracias a Dios. Ya no me mato, ya me maté. Vamos a ver si sucede. Creería que Por eso cuando recibí Defensoría Pública en Armenia, 250 casos, no, manda cáscara, hermano. Un mes, 2 meses y después llegó pandemia y dije hasta luego, hermano. Por 5 millones de pesos, no. Y para la jornada de la tarde Entiende uno, bueno, y eso que los defensores públicos ganan muy poquito frente a lo que gana un juez y un fiscal. Ellos tienen, según la categoría, altos honorarios. Los de la Defensoría Pública están muy mal pagados. Conoceríamos el sentido del fallo, Lorenzo, y de una vez el juez le otorgará la palabra a las partes, también a los intervinientes, para que presenten todas las condiciones. Bueno, yo voy a cortar aquí una horita esto y más bien si el juez decide dar continuación a esto, pues arrancamos en otro espacio más a escuchar pues el alegato ya del fiscal, del representante de víctimas, Ministerio Público y la defensa, y a ver cuál será el anuncio del sentido del fallo. Pues todo va para largo si en realidad si encuentran que John Paul está delicado de salud en el día de hoy. Bueno, dejo hasta aquí nomás y esto fue improvisado, disculpen un poquito aquí lo estoy haciendo con mi selfie. Así pasa a veces, pero bueno, la idea es captar lo que está en desarrollo allí y exponer algunos puntos de vista para ustedes, colegas, abogados, jóvenes, estudiantes y todos los que de pronto están aquí al pie mío, al pie del cañón por mi canal. Este caso pues yo no lo adelanté. Yo no fui como en el de John Paul, como el de Johnny. La diferencia es que en el Johnny no había testigos, sino todo el tema de evidencia física y de la prueba indiciaria. Y por eso la sentencia que tanto he citado yo allí sobre incorporación y la valoración de la evidencia física en el juicio oral. Este caso pues tiene otro matiz, pero de todas maneras sirve mucho para la academia estar atento a esto, por lo menos estos casos, ¿no? Este Florencio trae pues muchos asuntos. Ahora está pendiente el juicio del siglo, pues el de Álvaro Uribe Vélez. A él se le da también el derecho de presunción de inocencia, pero ese caso, primero la fiscalía empujó la preclusión, 2 veces y 2 veces negada, tiempo demorado y eso va caminando prescripción. Ahora estos abogados pues, le van a poner palos a la rueda y eso va a acusación demorada, preparatoria y quizás el juicio, porque si este asunto va prescribiendo, creo que en octubre del año 2025, pues por ahí los abogados irán a ponerle palos a la rueda para pues obviamente salga favorable la decisión de una prescripción de la acción penal y se acabó ese asunto de Álvaro Uribe. Pues lo ideal sería ir a un juicio oral transparente y conocer la talla del fiscal y conocer la talla de los abogados, ahí sí ya en juicio oral. Muchos abogados son los expertos en lo jurídico, pues para que preclusiones, para temas de argumentación jurídica, pero cuando se trata de juicios, que ahí sí viene el tome y deme del interrogatorio, del contrainterrogatorio, del tema de la introducción del elemento material de prueba,
todo eso, ahí es donde se ve pues obviamente la calificación de los abogados. Y la muestra de un botón es el caso de Johnny Rodolfo Leal, tanto por el fiscal Mario Burgos, que siempre es competente, muy bien, a pesar de que es un prepotente, y eso ya lo sabemos. Y pero la defensa que inició allí sí realmente no estuvo a la altura de esa técnica de juicio oral. Ya después llegó Daniel Peña y pues con él es que está terminando ese tema. Ok, hermano, dejemos así pues entonces, veremos a ver si hay o no hay continuación de esto. Dale, chao pues.